no se nos haga tarde. Y vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Bendito Jesús, Dios poderoso, cómo agradecer aquel regalo que tú hiciste en la cruz, en nuestras vidas, dándonos la salvación, la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Estamos aquí, Señor, reunidos en tu nombre. Como dice tu palabra, que si dos o tres están reunidos en tu nombre, tú estás ahí en medio de ellos. Y ese es nuestro deseo, que tú estés en medio de nosotros, Padre, hablándonos y moviéndonos a través de tu palabra que es viva y que es eficaz. Te agradecemos por tu cuidado, te agradecemos por tu amor a nuestras vidas y queremos dejar, Señor, esta predicación, Señor, en tus manos en esta tarde. Bendice a los que no han podido todavía. Guárdalo, Señor, y sé con nosotros en esta hora, Padre, como fuiste con Moisés. Al decirle mi presencia irá contigo todos los días de tu vida. Bendito seas, Padre, y en Jesucristo te pedimos por estas cosas. Amén. Bueno, hay un versículo en Proverbios 10:5 que nos habla de una actividad maravillosa, el tiempo de la siega, el tiempo de la cosecha, donde arduamente nuestros campesinos trabajan todo el año, sobre todo en las áreas de temporal que dependen únicamente de la lluvia, y con mucho esfuerzo ellos empiezan a labrar, arar, barbechar la tierra, cultivarla, y posteriormente ellos tienen su cosecha. Es un trabajo difícil y esto se asemeja al trabajo del cristiano hoy en día. Es por eso que esta predicación se llama Hoy es el tiempo de la siega. No es mañana, no es cuando yo quiera, no es cuando se me ocurra, sino es ya. Este versículo de Proverbios 10:5 nos dice, hoy es el tiempo de la siega. El que recoge en el verano es hombre entendido. Sin embargo, en la versión latinoamericana tiene una connotación mucho más fuerte, como para hacernos sacudir. Dice, el hombre listo cosecha en verano. El que duerme durante la cosecha merece desprecio. Y tú puedes darte realmente cuenta de la connotación de este versículo que está muy fuerte, pero es una realidad. Y preguntémonos por qué dice merece desprecio. Porque se está tratando de la salvación de las almas. No es cualquier cosa. No podemos minimizar el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Entonces a mí me pareció algo muy fuerte que nos puede mover. El que duerme durante la cosecha merece desprecio. ¿Y qué es lo que está pidiendo el Señor Jesucristo de ti y de mí en esta tarde noche? Bueno, esta misma versión latinoamericana de la Biblia dice en Proverbios 23:26, Hijo mío, préstame atención, que tus ojos se deleiten en mis caminos. Préstame atención. Ustedes recordarán a Pedro cuando el Señor se dirige a él diciéndole, Simón, Simón, hijo de Jonás. Y aquí estamos hablando de algo muy importante, de prestar atención al Señor para que nuestros ojos se deleiten en sus caminos. Decíamos que el que recoge en el verano es hombre entendido, eso dice nuestra versión Reina Valera 1960. ¿Sabes qué es el verano? El verano es el tiempo de la cosecha, el tiempo cuando el trigo, o sea la mies, está lista para ser segada. Pero para nosotros los cristianos, ¿sabes cuándo es el verano? Hoy. Hoy es el verano, el tiempo de la cosecha. Pero tal vez tú pienses que todavía no es tiempo de la siega. ¿Sabes que así pensaban también los discípulos del Señor Jesucristo? Y es interesante notar la conducta de los discípulos en este capítulo. Están más preocupados respecto al alimento físico que al espiritual. Cristo estaba cansado
y con sed y seguramente con hambre. Pero él puso las cuestiones espirituales por encima de la comodidad física. Mientras los discípulos fueron a comprar qué comer, algo bueno, Cristo estaba ganando almas, algo mucho mejor. Los discípulos al llegar a Samaria tal vez dijeron, nunca podremos ganar a nadie aquí. Esta gente es dura de corazón y enemiga de los judíos o de nuestro pueblo. Pero Cristo les dijo que miraran los campos que estaban ya blancos para la siega. Les recordó que todo el pueblo de Dios debe trabajar unido en el campo, algunos para sembrar, otros para cosechar. Es Dios el que da el crecimiento. Si nosotros volvemos a esta expresión de la palabra del Señor, nos encontramos en Juan capítulo 4, del 35 al 38, lo que el Señor hizo al dirigirse a estos discípulos. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega o el que cosecha recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Aquí Jesús se encuentra con estos discípulos sin una visión más allá de lo físico. Aquí encontramos al Señor Jesucristo diciéndole a sus discípulos, alcen sus ojos, vean los campos blancos, ya están listos para ser cegados. Y efectivamente, así es. Cristo no va a decir mentiras, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dice que los campos están blancos, listos para ser cegados, eso debe despertar nuestro yo interior para entender el mensaje de Jesús de ir a esos campos y predicarles el evangelio. Alcen sus ojos. Si yo alzara mis ojos en este momento, vería en este pobre mundo una sociedad cada vez más perdida, viviendo cada vez más en libertinaje. Si yo alzara mis ojos a la vida matrimonial, esta está pereciendo. Ya las personas ya ni se quieren casar, nada más se juntan. Si yo alzara mis ojos a nuestros gobiernos estatales, federales, etcétera, vería solamente corrupción. Si yo viera las dependencias federales, únicamente vería mentira. Dice que alcemos nuestros ojos a esos campos tan necesitados del evangelio. Y es aquí donde tú y yo entramos como piezas claves para que Dios nos use para gloria de su nombre. Las personas están ahí listas para ser ganadas para Jesucristo. ¿De qué depende? De ti y de mí. Estos discípulos del Señor Jesús, a los cuales les dijo, ¿no dicen ustedes faltan 4 meses para que llegue la siega? ¿Sabes qué decían ellos? Señor, faltan 4 meses para que llegue la cosecha. Tal vez tú me digas, yo creo que todavía no es tiempo para la cosecha. Yo creo que aún la gente no está lista para recibir a Jesucristo porque la situación es muy difícil. Aún hay gente que es muy dura al evangelio y lo va a hacer cada vez más. Por eso necesitamos alzar nuestros ojos y ver la condición perdida en que la gente está. Y solamente puede ser alcanzada por la llenura y poder del Espíritu Santo. No hay otra forma en que ellos puedan ser alcanzados. Y esa es realmente nuestra prioridad, nuestro privilegio,
ser llenos del poder del Espíritu Santo para hacer así los instrumentos que Él necesita para llevar el Evangelio y cosechar esos campos blancos listos para ser cegados. ¿Qué requerimos para esto? Lo que decíamos ahí en Proverbios 23:26. Presta atención, hijo mío, a mis palabras y hallen deleite tus ojos en mis caminos. ¿Y qué mejor deleite que la palabra del Señor? ¿Qué mejor deleite a nuestras almas? Su palabra viva, su palabra eficaz. ¿Sabes qué veían los discípulos? Los campos de trigo todavía verdes. Tal vez tú pienses o yo piense igual que ellos, pero este pasaje habla de cosechar trigo. Pero sabes una cosa, este pasaje no se refiere al trigo ni a ninguna otro tipo de plantas. ¿A qué se refiere, pues? Bueno, aquí tenemos una lección de que los discípulos no veían lo que el Señor Jesucristo veía. Ellos tenían su vista en los campos verdes, Jesús tenía su visión en los hombres. Él veía a las multitudes. Mateo 9:36 en adelante nos dice cómo veía a las personas Jesús. Ojalá pudiéramos coincidir con él para verlas de la misma manera. Y al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. ¿Cómo se sentirá nuestro gran Dios viendo tanta violencia en este pobre país? Y lo peor de todo es como si no hubiera realmente autoridad. En el estado de Zacatecas la situación es muy crítica, muy difícil. Y enviaron un grupo de marinos a reforzar y aún así los malos siguen haciendo de las suyas. Pero ¿cómo estamos mirando a esa pobre gente asesinada? ¿Nos estamos preguntando acaso si las estamos viendo con compasión? Ay, Señor, ¿qué va a hacer de esos hombres que asesinaron? ¿O qué va a hacer de esos niños que son secuestrados y posteriormente sus órganos extraídos? Estamos viendo barbaridades como nunca antes. ¿Qué es lo que necesitamos? Tener compasión de la gente. Tener compasión de la gente es tener dolor por la desgracia ajena. ¿Y qué mayor dolor cuando la gente no tiene a Cristo como su Salvador personal en su vida? Se dirige Jesús a sus discípulos diciéndoles: a la verdad la vía es muchas, mas los obreros pocos. Está refiriéndose a esos pocos obreros, los cuales son obedientes a la voluntad de Dios, obedientes al deseo de Dios de que alcemos nuestros ojos y miremos los campos blancos listos para ser cegados. Pero Él les hace otra petición a sus discípulos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Este es un ruego celestial. Este es un ruego realmente a que nos ocupemos de las cosas de mayor importancia para ahora y para la eternidad. Pero quizás estamos viviendo vidas egoístas, vidas que no tienen ahorita una entrega total para hacer lo que más le agrada a Dios, que las almas sean salvadas. Rueguen pues al Señor de la mies, rueguen, no pidan, no soliciten, rueguen que envíe obreros a sus mies. La mies nos sobrepasa a todos los creyentes en todas partes de este mundo y este ruego está vigente hoy día como lo fue en el día en que fue dicho a los discípulos. Y ese ruego se traduce también cuando Isaías
oyó la voz del Señor. La palabra dice, después oí la voz del Señor que me decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Palabra del Señor, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías, con esa comunión profunda que tenía con su Señor, él dijo, heme aquí. Él no está hablando de ninguna restricción para que Dios lo pudiera usar. Heme aquí, envíame a mí. Ese era el deseo del Señor. Ese era el deseo de ese clamor de Dios dicho a Isaías para el pueblo del Señor en aquel entonces. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Ojalá entre nosotros esta noche se encuentren muchos Isaías que podamos decir con toda sinceridad y con todo el corazón, Señor, heme aquí. Quizás no soy el mejor de tus hijos, pero heme aquí, con una voluntad rendida para que tú me uses en tu gran misericordia. Envíame a mí, Señor, a donde tú quieras, a donde tú desees, a donde están estos campos cada vez más listos para ser cegados. Pero requerimos una situación de obediencia. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos, dice el Señor a estos hermanos. Alcen sus ojos. Esto nos habla realmente de estar viendo únicamente los anhelos del Señor para nuestra vida. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No es cuando yo quiera, es ahora. Y más en estos tiempos tremendos en los que nos ha tocado vivir, donde hemos visto tanta muerte, donde hemos visto y sufrido tanto dolor. Pero sin embargo el Señor dice, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de la salvación. ¿Por qué no mañana? Porque mañana no tenemos asegurada nuestra vida de ningún modo. Jesús les decía, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Esto es una invitación, como Romanos 12:1. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Él, a través de las palabras de Pablo, nos está rogando que le entreguemos nuestro cuerpo, que le entreguemos nuestro corazón. Pero ¿cuál es la respuesta de parte nuestra a este llamado? Entonces, ¿sabes a qué se refiere cuando dice que los campos están blancos? Se refiere a que la mies está madura, lista para ser cosechada. Pero los discípulos decían que los campos estaban verdes y que aún faltaban 4 meses para el tiempo de la cosecha. Y sí, porque ellos estaban viendo las plantas. No, Señor, todavía falta. Pero Jesús no se estaba refiriendo a las plantas. Sin embargo, Jesús les dijo, levanten sus ojos, miren los campos, obsérvenlos bien, porque los campos ya están listos para la siega. Él no se refería al trigo, se refería a los hombres, hombres que ya están listos para venir a Jesús. Multitudes de hombres y mujeres ya preparados, que ya están listos para ser cosechados, para venir al conocimiento y a la salvación que el Señor Jesucristo nos ofrece en la cruz. Si tú quieres tener una cosecha de almas hoy día, tienes que abrir tus ojos y mirar los campos, porque ya están listos para la siega. ¿Sabes que hoy en día estamos en una oportunidad sin precedentes para ganar las almas en México? Jesús nos dice que los campos están abiertos. Monterrey está abierto y cualquier estado
de nuestro país está abierto al evangelio, para que nosotros vayamos y prediquemos el evangelio. Tú puedes ir a cualquier parte de nuestro país y encontrar personas preparadas y listas para el precioso Salvador, y muchos anhelando y buscando por algo que los pueda salvar. El que recoge en el verano es hombre entendido. ¿Eres tú un hombre o una mujer entendido? O sea, obediente. ¿Estás aprovechando las oportunidades que tenemos para hablar a otros de Cristo y predicarles el evangelio? ¿Estás hablando de Jesús? ¿O estamos hablando de Jesús? Bueno, ya decíamos al principio lo que nos decía Proverbios 10:4 en la versión latinoamericana. El hombre listo cosecha en verano. El que duerme durante la cosecha merece desprecio. Y es algo muy serio esto de salvar las almas, porque estamos haciendo un trabajo para la eternidad. Hay muchas formas de predicar el evangelio. Si tú te encuentras limitado por causa de la edad, de una enfermedad, pues pueden llegar visitas a tu casa o alguien que toca preguntando por algo y ahí tú puedes aprovechar de hablar de Jesucristo. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega, decíamos, es hijo que avergüenza. Y no quisiéramos ser avergonzados por nuestra actitud de indiferencia hacia aquel que dio su vida en la cruz por nosotros. Pero tenemos que entender que los campos no siempre van a estar abiertos para predicar el evangelio. ¿Qué puede pasar si no aprovechamos las oportunidades que tenemos hoy para predicar el evangelio? Hace tiempo vino un avivamiento a Taiwán. Los misioneros entraron y evangelizaron en las partes bajas de la isla con obreros nacionales, pero nunca fueron a evangelizar a las partes altas, a la gente que vivía en las montañas, las cuales estaban muy abiertas para recibir el mensaje de la salvación. ¿Qué ocasionó esto? Bueno, que ellos endurecieran su corazón. Y el día de hoy, ellos están cerrados al evangelio y es muy difícil alcanzarlos. En una ocasión, con muy poco trabajo, se produjo mucho fruto. Pero hoy en día mucho trabajo produce poco fruto en ese lugar. Esto es lo que nosotros debemos enfrentar en Monterrey y en todo México. Sabes que hoy día los cristianos mexicanos están muy orgullosos de que México está abierto al evangelio, pero esto puede cambiar drásticamente en poco tiempo. ¿Por qué? Porque los creyentes no estamos evangelizando en nuestro país en conforme a la disposición que la gente tiene para recibir las buenas nuevas. Ahora bien, a nosotros nos puede estar pasando lo mismo que a las iglesias denominacionales y demás grupos evangélicos tradicionales, que nos estamos acostumbrando a tener a la gente abierta al evangelio y a no tomar ventaja de esto para predicarles el evangelio. ¿A quién Dios va a usar? La doctrina nos dice que Dios va a usar al que esté listo y disponible. Así de sencillo. ¿Sabes algo? En Monterrey y los demás estados de la República Mexicana no siempre van a estar abiertos al evangelio. Por nuestra falta de interés en los perdidos y por nuestra indiferencia, la gente está recibiendo enseñanzas terribles y esto es por nuestro ejemplo. ¿Sabes qué es lo que tú enseñas a la gente cuando no predicas el evangelio? Primero, que Dios no les ama porque nosotros no los amamos. Somos indiferentes. Quizás tenemos vecinos que están pasando por problemas muy serios, por crisis de todo tipo y nosotros no hacemos nada al respecto. Cuando debiéramos pedirle a Dios que nos dé en su multiforme gracia alguna forma o manera de hablarles de Jesucristo y sembrar el evangelio. Número 2, que Cristo nos salva.
Y número 3, que para nosotros las almas tienen poco valor, ya que ponemos tan poco énfasis en ganarlas para Jesucristo. Es posible, y ojalá que no, que estemos viviendo en los últimos días en que la gente esté interesada y abierta al Evangelio. No soy pesimista ni profeta, pero esto puede ser totalmente posible. Siempre la palabra de Dios viene como una luz para que nosotros entendamos el propósito de Dios de rogarle que envíe obreros a sus mies. Y realmente hay un versículo en Segunda de Crónicas 16:9, muy fuerte también, para hacernos reaccionar ante esta necesidad. Dice de esta manera: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su favor, su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, a ti y a mí. Quiere mostrar su poder. Eso es lo que él quiere, pero no encuentra en quién ni el dónde. A los que tienen corazón recto para con él. Un corazón perfecto es un corazón honesto delante de Dios. Corazón perfecto solamente el Señor Jesucristo. Pero ¿qué vamos a hacer con este llamado? ¿Qué vamos a hacer con este poder que quizás estamos desperdiciando? Está ahí, nos pertenece y tenemos que reclamarlo al Señor por fe en oración. Señor, yo necesito ese poder que tú confieres para alcanzar a las almas, para alcanzar a nuestros amados que están en una postura muchas veces contraria al Evangelio. Cuando lo único que Jesús quiere es concedernos la salvación de nuestras almas, pero nosotros no lo vemos de esa manera. Entonces es tremendo. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Ustedes pueden imaginarse en este preciso momento que Jesús nos está viendo, y no solamente viendo físicamente, sino está viendo nuestro corazón. Está viendo nuestra reacción ante el llamado urgente que Él nos hace a través de este versículo, y nos dice el para qué: para mostrar mi poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Si no lo hacemos de esa manera, es un poder que se está desperdiciando, pero es un poder al cual también le vamos a dar cuentas un día al Señor Jesucristo en el tribunal de Cristo. No es algo sencillo, es algo de una responsabilidad de amor por Jesús. Pero todo depende de cómo reaccionemos nosotros los creyentes. ¿Sabes una cosa? Estamos evangelizando tampoco en comparación con el interés que la gente tiene con el evangelio, que estamos insultando a Dios al tomar tan superficialmente su mandamiento de ir y predicar el evangelio a toda criatura, dice Marcos 15:16. No te sorprendas si un día te encuentras hablando de los días antiguos cuando los mexicanos respondían al evangelio. Dios nos está dando la oportunidad de levantar una gran cosecha de personas. Están esperándonos diariamente, los cuales Él ha preparado en sus corazones para que vengan al Señor. Si nosotros tomamos esto con indiferencia, entonces Él no está obligado a mantener las puertas abiertas para la predicación del Evangelio. Pero recordemos lo que dice Apocalipsis 3:7. Y cierra y ninguno abre. Si esto sucede, un día nos daremos cuenta de que empezamos a ganar una sola alma con mucho trabajo, en lugar de ganar muchas almas con poco trabajo. Y yo creo que
La causa de esta incredulidad que estamos padeciendo es sencillamente que no estamos creyendo a la palabra de Dios, o sea, a la Biblia, ya que la palabra no es una realidad para nuestros corazones cuando es la palabra del Dios que no miente, nos dice Tito 1:2. Tampoco estamos creyendo en el valor que un alma tiene para Dios, el cual es tremendo. Tampoco estamos creyendo que tenemos un poder especial en el cuerpo de Cristo para mover a la gente a ser salva. Y eso está demandando de cada uno de nosotros santidad. Y dice la palabra de Dios para nosotros que sin santidad nadie verá al Señor. Y Dios nos dé la gracia para que nosotros seamos esos hombres entendidos para poder llevar el evangelio. ¿Sabes? Israel como nosotros fue llamado a testificar al mundo que hay un Dios verdadero, Jehová Jesús, y que la salvación solamente se encuentra en Él. Ellos tuvieron su oportunidad para testificar, pero fueron indiferentes a su llamado y Dios los mandó en cautividad y dejaron de existir como nación. Ellos fallaron en cosechar en tiempos de la siega y fueron hijos que avergüenzan. Qué duro, qué difícil. Entonces Dios levantó un testimonio entre los gentiles que fue muy poderoso en su día. Y aún hoy en día hay lugares donde hombres y mujeres están gastando sus vidas por causa de llevar el evangelio a otros. Si no lo hacemos, podremos caer en una categoría de menosprecio a las cosas que el Señor ama. Y entenderemos que el pecado es peor que Satanás, porque el pecado fue lo que originó que Satanás quisiera ser Dios. Necesitamos entender que toda esa multitud que el Señor Jesús veía es la misma multitud necesitada que tú y yo vemos hoy día también. Pero nosotros podemos actuar de la misma manera que Israel, ser indiferentes al llamado de Dios. ¿Qué nos falta para hacer la voluntad de Dios? ¿Qué nos falta para ganar las almas? ¿Qué es lo que nos está estorbando para ser los instrumentos que Dios necesite el día de hoy? Obediencia. Ya decíamos las palabras de Proverbios 10, con ese hijo que decía ahí. Y es algo muy, muy triste y muy fuerte. El hombre listo cosecha en verano. El que duerme durante la cosecha merece desprecio. Y otra vez el Señor en su ruego, hijo mío, préstame atención. En especial en esta noche que estamos hablando de cosas para la eternidad. Que tus ojos se deleiten en mis caminos. Pero quizás el Señor está diciendo, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiera delante de mí en la brecha para no destruir la tierra, y no lo hallé. Hoy más que nunca los cristianos necesitamos oración, y oración por la salvación de las almas, oración para que este gobierno que Dios ha permitido pueda ser removido de esa posición en la que ellos están, en una posición anti Dios. Pero necesitamos la obediencia. Podemos decir tantas cosas del señor presidente o de sus seguidores o de su gabinete, pero la verdadera lucha está atrás de ello. El verdadero frente de batalla está, como dice Gálatas, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Esa es nuestra lucha. Los mexicanos podemos decir de todo, incluso groserías y maldiciones, pero eso no hace ni trae ningún efecto al aspecto del gobierno. Solamente las oraciones y solamente el privilegio que tú y yo tenemos, podemos alcanzar a Dios pidiéndole misericordia para que este país no caiga en desgracia como otros por causa del comunismo socialismo. Si esto fuera bueno, ¿por qué los migrantes van a Estados Unidos? ¿Por qué no a Venezuela? ¿Por qué no a Cuba? ¿Por qué no a Nicaragua? Son cosas que nos deben hacer pensar. No, ellos quieren el sueño americano. Ellos no quieren ningún comunismo socialismo. Y en sus naciones, pues viven privados de oportunidades para salir adelante en la vida, con hambre, con inseguridad tremenda. Y no debemos permitir en oración que nuestras autoridades nos lleven a esa condición fatal a esta pobre nación. Y tú y yo somos la clave. Tenemos el poder. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Como ven, tenemos una gran responsabilidad de amor delante de nuestro Dios y Él nos ha equipado con las armas espirituales que nosotros necesitamos para esta lucha espiritual. Agustín Serva, Pero esta es una señal de que Dios usa a los que están listos y a los que están disponibles. El Salmo 54:2 dice: Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Ingeniero Agustín Cervantes Gómez. Él sigue buscando un hombre entendido, un hombre que busque a Dios, un hombre que esté en la disposición como Isaías lo estaba: heme aquí, envíame a mí. Un hombre que responde al reto del Señor: ¿a quién iremos? ¿Quién irá por nosotros? Y ojalá podamos decir como Isaías: heme aquí, envíame a mí. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres. Él está mirando sobre cada uno de nosotros esta noche y necesitamos corresponder a la gran necesidad que tenemos de que el evangelio pueda ser predicado a aquellos que nunca lo han escuchado. Dios nos dé la gracia para que tengamos la obediencia, para que a través de ello Dios pueda usarnos para su gloria. Dios nos está mirando todos los días, en todo momento, en cualquier decisión que nosotros querramos tomar o no querramos tomar. Pero hay algo muy importante y es que las almas preciosas son las que están en juego. Y somos privilegiados grandemente por el hecho de llevar el evangelio. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Una entrega de nuestra voluntad. Isaías dijo sin ninguna restricción: heme aquí. Dios le dijo un día a Abraham, le habló a Abraham y Abraham dijo: heme aquí. No pusieron realmente ningún pero al llamado del Señor, que es algo que tú y yo tenemos que hacer también en esta noche. Nosotros estamos enfrentando un gran pecado en la iglesia, el pecado de no querer cumplir la gran comisión. La gran comisión, dice Mateo 28, es ir y hacer discípulos a todas las naciones. No dice que vayamos y hagamos convertidos. Claro, todo empieza en eso. Pero Dios quiere hacer de nosotros y por nosotros discípulos. Un discípulo de Jesucristo son aquellos que siguen al Señor en las buenas y en las malas. Cuando las cosas nos salen mal, nos quejamos de Dios, ya no queremos estudiar la Biblia.
pero un discípulo es diferente. Él entiende que Dios está trabajando en su vida para ser verdaderamente seguidores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El pecado es no querer cumplir la gran comisión, decíamos. ¿Sabes? Con un corazón a medias, con una media consagración, nunca moveremos a este país al arrepentimiento. Decía ahí Proverbios 4:20. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No nos vaya a suceder como a Pedro, cuando el Señor le hizo aquella declaración tan tremenda: Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y sin embargo, Pedro fue indiferente a esas palabras tan tremendas que el Señor acababa de decir. Y él decía: no, Señor, yo no soy como el resto de los apóstoles. Yo te voy a seguir a la cárcel, al sufrimiento, a la muerte incluso. Él tomó superficialmente este aviso del Señor para su vida. Y tú sabes que más adelante, desafortunadamente, él negó al Señor Jesucristo 3 veces. ¿Qué está diciéndonos el Señor? Hijo mío, primeramente, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Y ya hemos visto la razón de la por qué Dios nos tiene todavía aquí, para salvar las almas, para alzar nuestros ojos y ver los campos blancos listos para ser cegados, para entender que no hay ninguna excusa, ninguna justificación. El poder nos ha sido conferido de parte de Dios para hacer este gran trabajo de repercusión eterna. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Corazones obedientes, atentos, listos para hacer la voluntad de Dios y que podamos decir: heme aquí, sin ponerle ninguna condición a Dios. A veces hay creyentes que le dicen a Dios: bueno, Dios, si tú me das esto, yo hago lo otro. Esto no es así. Todas nuestras cosas deben ser hechas por amor a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabías que aún en el desierto, durante 40 años, Israel tuvo la oportunidad de manifestar la gloria de Jehová, Jesús, y fallaron? Es indudable que muchos idólatras se volvieron al Señor Jehová y fueron salvos. Pero la nación en general fue indiferente a este gran llamado, y los paganos no entendieron el propósito y poder del Dios de Israel para el mundo. Y esto vino solamente por su indiferencia, no predicar el evangelio. Tú no te puedes imaginar hoy día, en pleno siglo XXI, que tú intentas hablarle a algún judío y ellos no quieren aceptar a Cristo. Les tienen prohibido su gobierno. Tú dices: eso es absurdo, pero es una realidad. A mí me tocó hace unos años atrás hablarle a unos judíos, eran una pareja, y a mí me tocó hablarle al joven y no quiso recibir a Cristo. Él decía que en su país les prohíben realmente hacer esto. Y bueno, pues Dios tenga misericordia. Ahora entendemos por qué Dios nos dice: el que recoge en el verano es hombre entendido, y el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Dios dice que hoy es el tiempo de la siega. ¿Cómo estás tú? ¿Estás siendo una persona entendida? ¿O estás durmiendo en el tiempo de la siega como Israel, trayendo vergüenza a Dios? A cualquier parte que nosotros querramos mirar, vamos a encontrar pecado, perdición. Si vemos y alzamos nuestros ojos, veremos a nuestros jóvenes que están viviendo en un libertinaje tremendo, que están siendo consumidos por el alcohol, las drogas, por otros tipos de vicios.
Y tenemos que verlos con compasión. Porque a veces los vemos, no, ese señor es un borracho. No, 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 yo no le voy a hablar. Jesús los ve con compasión. Jesús ve con compasión a nuestro presidente. ¿Por qué? Porque Satanás tiene cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Y esto es un grande problema. No podemos adoptar una actitud así, sino tenemos que hacer caso de lo que la palabra de Dios dice en Mateo: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no le estoy hablando a mi prójimo del evangelio, de la vida eterna, pues no lo estoy amando, y eso habla también de que yo no me amo ni siquiera quizás a mí mismo. Y Dios nos guarde de semejante situación. Pues bueno, vamos a terminar con una oración y vamos a inclinar nuestros rostros, por favor. Amado Padre, esta noche, Señor, tu palabra ha hablado a nuestro corazón. El mensaje es claro. Tú que tienes el poder, bendito Dios, transforma nuestras vidas en hombres y mujeres dispuestos a hacer tu voluntad. Toca nuestros corazones con tu Espíritu Santo para que podamos erradicar, Señor, de nuestro corazón cualquier pecado que estorbe, entristezca o apague al Espíritu Santo. Ten piedad de la gente allá afuera, Señor. Hay miles pereciendo sin Jesucristo. Hay miles que están en estos momentos en un hospital postrados por una grave enfermedad, a punto de partir de este mundo, Señor. Danos la gracia para predicar tu evangelio. Gracias por este tiempo que nos has permitido. Bendice a todos y cada uno de los que estamos conectados. Y concédenos, Padre Santo, responder como Isaías lo hiciera miles de años atrás: heme aquí, envíame a mí. Te damos muchas gracias, Padre, y por Jesucristo estamos pidiéndote estas cosas. Amén. Pues muy bien. Amén. Estamos aquí, Será. Salud. a Sergio, ahí lo estamos oyendo a Sergio. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo. Dios los bendiga grandemente. Y bueno, estamos listos para la próxima ocasión. No vi ahí a esta Sonia. No. Ok. No pudo Sonia. Bueno, quizás para la próxima, ¿verdad? ¿Cuál problema? Ok, cuídense mucho. Dios los bendiga. Gusto en verlos. Gracias, Rafael. Gracias. Y Dios Hasta quiera luego, que Luego, Paloma. bonita. Luego. Gracias. Gracias, buenas Adiós. noches a todos. Hasta luego, Ime. Bye. Gracias. Bye. Gracias. Ay, Hasta Elizabeth. luego. Ay. Gracias, igualmente a todos. Hasta luego. Saludos a todos. Bye. Bye.